Bienvenidas y bienvenidos al video donde resolveremos el sexto problema planteado en el repaso del primer examen parcial. El problema consiste esencialmente en pedirle al usuario que ingrese dos números enteros positivos. Una vez el usuario haya ingresado esto, se debe verificar si el primer número ingresado es factor del segundo número y mostrar un mensaje de acuerdo al resultado de ese cálculo. Pensando de manera lógica, lo primero que hay que hacer entonces sería pedirle el primer número al usuario, verificar que sea un número entero positivo, pedirle un segundo número, hacer la misma verificación, después nada más hacer el cálculo de verificar si el primero es factor del segundo y eso sería todo. Ya que tenemos una idea lógica de cómo resolver el problema, podemos empezar a programar. Vamos a crear nuestra clase, como siempre, repaso 6, y vamos a crear un constructor donde vamos a tener aquí los atributos, primer número y segundo número, que corresponden a los números que el usuario debe ingresar. Después lo que debemos hacer, y los métodos más sencillos, serían aparte de pedirle la información al usuario, es decir, el primer número y el segundo número. Ahora, si ya se fijaron en los videos de la solución del problema 5 y 4, van a ver que ya tenemos métodos creados para solicitarle números enteros positivos al usuario. Para ahorrar tiempo, yo voy a utilizar esos mismos métodos, que lo que hacen es nada más un ciclo, preguntan la información al usuario, tratan de hacer conversión a un número entero y además verifica que sean números positivos. De lo contrario, el ciclo se repite hasta que el usuario ingrese información correcta. ¿Ok? Lo mismo hago con el método de pedir segundo número, que a diferencia del de primer número, nada más varía el atributo que se está modificando. El primer número modifica primer número y el método pedir segundo número modifica el atributo segundo número. El otro método que tenemos que hacer es el que realiza el cálculo. Ahora, ¿cómo se puede verificar si el primer número es factor del segundo? Ok, repasemos brevemente qué significa que un número sea un factor de otro. Significa que si agarramos el segundo número y lo dividimos entre el primero, si el residuo es cero, es decir, es una división exacta, el primer número es un factor del segundo. Y es importante esa parte del residuo porque recordemos que hay un operador aritmético en Python que se llama módulo, que justamente nos devuelve el residuo de una división. Esta entonces es la forma de calcular si el primer número es factor del segundo. Es muy sencillo. Sería self.segundo número, módulo, y es el símbolo porcentaje, self.primer número. Este cálculo lo que hace es que nos devuelve el residuo de dividir el segundo número entre el primer número. Si el residuo de esta división es cero, pues naturalmente sabemos que el primer número es un factor del segundo número. Entonces podemos imprimir un mensaje que diga esto. El primer número es factor del segundo número. De lo contrario, el mensaje cambia. El primer número no es factor del segundo número. Y ese sería todo el cálculo. Lo único que nos falta ahorita es un controlador. Y este controlador primero le vamos a decir que por favor ejecute el pedir primer número. Después que pida el segundo número. Pedir segundo número. Y por último, self.cálculo. Es importante que se ejecuten en este orden porque, por ejemplo, si hacemos cálculo antes de pedir la información al usuario, pues naturalmente la división no se va a poder llevar a cabo porque el usuario no ha ingresado la información necesaria para ejecutar la división. Y nada más como un detalle, podemos aquí al final del controlador poner un mensaje de despedida tipo gracias por usar nuestro programa. Ahora lo único que queda es crear una instancia de la clase repaso 6, que es la que ejecuta realmente los métodos, y le decimos a mi instancia que por favor ejecute el método controlador.
podemos poner esto a prueba. Vemos que de primera instancia el programa nos pide un número entero positivo. ¿Qué pasa si yo meto una letra? Me muestra el mensaje de error. ¿Qué pasa si yo meto números negativos? También me muestra un error. Es decir, solo acepta números enteros positivos, que es lo que solicita el enunciado del problema. Entonces digamos que el primer número es un 4. El segundo número, digamos que es un 8. Claramente, 4 es un factor de 8. Entonces, el mensaje de el primer número es factor del segundo número es correcto. Y por último, se muestra el mensaje de despedida. ¿Qué pasa si yo en vez de 4 y 8 pongo 5 y 8? Claramente 5 no es un factor de 8 y podemos ver que el mensaje lo indica diciendo el primer número no es factor del segundo número. Y por último, como siempre, el mensaje de despedida. Entonces es importante que ustedes recuerden que el módulo, si bien es una operación que tal vez no es tan frecuentemente utilizada, es importante que se la aprendan porque nunca se sabe cuándo ustedes tienen que saber si el residuo de una división nos da un cero. Por ejemplo, si quisiéramos saber si un número es par, lo que hacemos es hacer una división entre 2. El módulo de esa división, si el número fuese par, debería ser cero. Todos los números pares, si se dividen entre 2, tienen un residuo cero. Si hacemos módulo 2 de cualquier número y nos da cero, es porque el número es par. Si nos da 1, es porque es impar, por ejemplo. Entonces, no subestimen el poder del operador módulo. ¿Ok? Eso sería todo entonces por la solución del problema 6. Muchas gracias.